Ya cuando pasamos aquí a la evaluación y análisis de la calidad del diseño, la pregunta es, ¿cómo se evalúa un diseño o se evalúa la calidad de una interfaz gráfica? Pues muchos dirán, no, es que el peso de los componentes, que las gráficas, que las imágenes, que los sonidos, los datos que aparecen en él. Entonces, no, independientemente del diseño, la estructura del backend debe estar acorde al diseño, o sea, todo va arraigado. Yo no puedo decir que de por sí el diseño es el que me va a generar problemas en mi aplicación. Eso va arraigado totalmente cuando se testea un software al backend, a la programación interna. Se analizan los picos de consumo de memoria, los picos de consumo de ancho de banda, dependiendo del software se evalúa todo eso, se testea. Y entonces, pues, si el cliente está satisfecho, pues perfecto. Esa es la evaluación final del diseño de software. Que el cliente esté a gusto, pero una cosa es que esté a gusto, pero ya después viene el disgusto porque empieza a ver que el software se bloquea, empieza a ver que el software con otros programas se bloquea también, el consumo de memoria, el consumo de procesador, toda esa cantidad de cosas. Pero eso obviamente, como les digo, hay una evaluación que no se hace en un solo día, eso es por un tiempo que se hace, bajo todos los escenarios posibles. ¿Cuáles son los escenarios? Los sistemas operativos, el entorno donde se va a desarrollar, otras aplicaciones que puedan de pronto obstaculizar su funcionamiento por el uso de puertos, de ejemplo. Entonces allí estamos hablando de la evaluación real de un software, que se evalúe en todos los ámbitos y escenarios posibles. Si ustedes observan de pronto a veces el señor Windows manda un mensaje que dice coméntenos las fallas o envíelo a soporte técnico al correo tal, al número tal, es porque ellos de pronto sí han visto la mayor cantidad posible de errores o situaciones o escenarios, pero no siempre los ven todos, se les escapará alguno en condiciones normales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un mapa, un árbol de modelado. Entonces, el modelado de diseño parte del centro de este diagrama junto con la interfaz del usuario. Y la interfaz del usuario obviamente va acorde a las necesidades, a lo que necesita el usuario que haga eso. También las interfaces internas. Cuando hablamos de interfaces internas no estamos hablando de botones internos, ni de cajas de texto internas, ni de grillas internas, no. Estamos hablando de componentes de programación y estamos hablando de clases. Eso también implica el modelado. Y las interfaces externas, ya ahí sí estamos hablando de componentes externos, menú, botones, sliders, listas, etcétera, etcétera. Donde ya viene implícito el funcionamiento del sistema, el tipo de red y la planificación. Ese es el mapa estructural del modelado. Vienen muchas otras cosas de ahí para allá, pero este es en general la base del modelado en un diseño cualquiera. Bueno, vamos a hacer acá introducción a uno de los patrones que para mí es el más utilizado, el que se debe implementar por lo general en los desarrollos. El MVC. ¿Y qué es el MVC? Es el modelo vista controlador. Este patrón lo asocia mucho con los desarrollos web. Claro, pues, en los desarrollos de sitios web, pues sí, el modelo vista controlador.
¿En dónde vemos eso? Pues eso lo vemos en herramientas framework, lo vemos en esquemas de trabajo con bases de datos, lo vemos en muchos ámbitos dentro de la programación, tanto orientado a objetos como no. O sea, no estoy diciendo que se arraigue únicamente este patrón de diseño a la base de datos o a la programación orientada a objetos o a la programación estructurada. Entonces, esto pues se ha venido dando dentro de hace mucho rato, pero no lo vemos sino ejemplificado en un framework, o sea, en una estructura de programa. Por ejemplo, el framework CodeIgniter para PHP, Laravel también maneja este tipo de estructuras de patrón. Aquí vemos una imagen de escenario bastante claro de cómo es el modelo de vista controlador. En esta gráfica vemos que maneja la vista, maneja el controlador y las interfaces, y vemos el traspaso de todos los elementos que tienen que ver con bases de datos, con la carga de clases, las páginas con sus formularios y todo lo demás. Aquí vemos prácticamente el modelo de vista controlador interactuando pues con cada uno de los elementos del framework. Entonces, cada componente de este patrón está basado en la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque la programación orientada a objetos lo que hace es reutilizar componentes como clases. Entonces, el MVC hace lo mismo. Yo tengo una clase que se llama validación de base de datos, de usuario de base de datos, que eso lo trae CodeIgniter. Valide el usuario si existe o no en una base de datos, valide si existe o no la tabla. Entonces, esas validaciones son clases. Pero esto no es nada nuevo, esto viene de hace mucho rato, solamente que con base a los frameworks que han salido al mercado, pues se retomó. Se retomó, ¿por qué? Porque el modelo de vista controlador lo que hace es generar un orden. O sea, yo puedo encapsular donde están mis modelos, encapsular una carpeta donde están las vistas y en otro donde están los controladores. En la web sí que se ve este tipo de modelos de patrones. Pero no solamente se debe ceñir a los sitios web. Yo he visto aplicaciones que manejan modelo de vista controlador en Java, lo he visto en C, hasta en Python lo he visto. Entonces, es más que todo el orden que se le dan a todos estos elementos a nivel de conectividad. Pero es más popular, pues obviamente en PHP, porque es un lenguaje script para la web en el lado servidor. Vamos a ver un breve video sobre el MVC para que nos quede más claro esto y podamos entender cómo se estructura el diseño, el patrón de diseño con este tipo de propuestas. Starting out with any new project management software usually feels something like... A ver que el muchacho acaba de rezar ahí. Bueno. Listo, a ver. Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender lo que es el patrón de diseño MVC.
El término MVC hace referencia a un patrón de arquitectura llamado modelo vista controlador, o en inglés Model View Controller. Este patrón de arquitectura es uno de los más usados en la industria para poder crear proyectos escalables y modulares. Separa una aplicación en tres componentes lógicos: la vista, el modelo y el controlador. Cada uno de estos componentes cumple una función específica y la forma en que se relacionan también ayuda a los programadores a crear mejores aplicaciones que puedan ser entendidas y mantenidas en un futuro. Vamos a comenzar con la vista. Cuando hablamos de la vista nos referimos a la parte de una aplicación que contempla la interfaz gráfica. Cada elemento gráfico que interactúa con el usuario es la vista, y su función es la de ser la capa que obtiene información sobre lo que quiere el usuario, a los cuales vamos a llamar eventos. La vista muestra siempre la información del modelo. El siguiente componente es el modelo. El modelo tiene la responsabilidad de relacionar los datos con los cuales una aplicación va a operar, como consultas, actualizaciones, creación de información y eliminación de la misma. Esto a su vez se le conoce como la lógica de negocio, es decir, la parte de una aplicación que se encarga de mapear las actividades del mundo real a la forma en la que se va a modificar la información. Por último, tenemos al controlador, el cual responde a eventos o acciones que realice el usuario a través de la vista para poder solicitar una operación de información. También es responsable de elegir qué vista es la que tiene que mostrarle al usuario de acuerdo a la solicitud recibida, por lo cual es el vínculo que une al modelo con la vista. Si pudiéramos resumirlo, podríamos decir que la vista muestra el modelo al usuario. El usuario a su vez activa eventos para que la vista se les mande al controlador, quien lo recibe y manipula el modelo de acuerdo a la solicitud. El modelo a su vez realiza las operaciones necesarias para modificar la información y se le notifica al controlador para que finalmente el controlador decida mostrar una nueva vista al usuario, la cual ya va a estar mostrando el modelo actualizado. Y es así como funciona un patrón de diseño MVC, haciendo que cada componente actúe y esté aislado con actividades definidas. El poder encapsularlas permite a los desarrolladores mayor reutilización de componentes, mejor mantenimiento a ciertos componentes y por supuesto asegura poder escalar el tamaño de una aplicación sin afectar los componentes ya hechos. Espero les haya gustado esta pequeña explicación. No duden en dejarme sus comentarios si les gustó este video, si no conocían. Entonces ya entendimos claramente qué es el MVC, que es un patrón de desarrollo para poder organizar todos los elementos de una aplicación. Así de simple. ¿Se acuerdan ustedes de PHP? Entonces PHP tiene las vistas. ¿Quiénes son las vistas? Pues son los formularios y las páginas web. El HTML que ustedes ven, ese es el frontend. El controlador viene siendo el mismo lenguaje PHP, o sea, el que está por allá en el server, el que procesa, por ejemplo, los datos de ese formulario, los recopila y los almacena en consultas. ¿Hacia dónde? Pues hacia el modelo. ¿Y quién es el modelo? Pues la base de datos, MySQL, Oracle, el que sea. Ahí es donde yace el modelo. Si en el caso tal estamos en un framework para la web, tipo Codeigniter o Zen Framework, que es el más fuerte de todos, incluso Cumbia, es la misma cuestión, solamente que el modelo, la única diferencia es que el modelo no es un archivo de base de datos, no es un controlador de base de datos, es un script que se conecta a la base de datos. El controlador para una página web son las sentencias en JavaScript. Y la vista, pues obviamente son los formularios en HTML. Ese es el modelo en la web. Ahí tenemos pues otra forma simplificada de entender el modelo vista controlador, cómo se comunica la vista frente a los datos que el controlador está filtrando frente al modelo.
Si el modelo de la lógica del negocio se debe a la estructura de la base de datos. Aunque hay aplicaciones que cogen las tablas de una base de datos y las convierten en formulario. Y automáticamente les incorporan el controlador. Entonces, existen ese tipo de herramientas que pues obviamente facilitan en cierto grado el manejo de la información dentro de la aplicación. Hay un mayor control allí. Pero eso ya ustedes lo trabajarán a futuro cuando ustedes les pidan, hágame un CRUD de facturación, hágame un CRUD de un módulo contable en 5 minutos. Claro, se puede. Siempre y cuando usted conozca la sentencia de ese tipo de frameworks. Esa lógica del negocio pues obviamente está sujeta ¿a qué? A tablas de bases de datos, a modelos de entidad-relación, pero siempre se hace suposición de que el modelo siempre es SQL. Hay motores de bases de datos que no son SQL. ¿Sí? Firebase, que es un modelo de base de datos en la nube, que no utiliza tablas sino relaciones, también se establece dentro de este patrón. La vista varía, la vista puede ser HTML como puede ser un formulario en Java. He visto aplicaciones MVC de Java utilizando modelamiento, vista y controlador. ¿Por qué? Por orden, por organización. Entonces qué chévere que de pronto ustedes adoptaran ese tipo de programación para tener un mayor control de los procesos en la aplicación. Y el controlador pues es un lenguaje que puede ser tanto por el lado servidor como el lado cliente, y es el que filtra toda esa información, es el que hace las validaciones, por ejemplo en un formulario, pero a nivel de no del frontend sino del backend, o sea que coge los datos y lo filtra en el lenguaje que va a incorporar los datos, los va a ingresar en una consulta de SQL. Aquí tenemos pues una imagen que nos muestra pues algunas funciones en PHP que son utilizadas a nivel del modelo vista controlador. Ahí en el modelo, por ejemplo, tenemos la variable de sesión, que es una variable para garantizar de que el usuario que se loguee o se registre mantenga su sesión dentro de la página. Galletitas o los cookies también se manejan. Administración de archivos, bases de datos, RPC con XML y SOAP para poder manejar datos disgregados. En la vista, que es la presentación, tenemos pues las tecnologías frontend, imágenes, gráficas y controles. Y en los controladores pues tenemos la captura de la información de la vista y cómo el controlador genera los mensajes hacia la lógica de negocio, o sea, las bases de datos. Ahí tenemos otra gráfica que nos permite ver el flujo de información cuando nos hace el request del lado cliente de un formulario, manda el mensaje al controlador, el controlador del lado del servidor manda el mensaje a la vista y la vista se comunica al modelo, se hacen las consultas, retornan la información hasta que genera una respuesta al cliente. Es el ciclo de información que se maneja dentro del MVC en la web o en cualquier otra aplicación cliente-servidor. Cuando se hace modificación de datos también existe el ciclo, se hace un requerimiento al controlador, esto hace consulta al modelo, el modelo se conecta a la base de datos, retorna el valor, vuelve a generar el retorno al controlador y a su vez redirecciona la información al lado cliente para poder modificar el dato enviado. Bueno, existen muchas aplicaciones. El Ruby on Rails es un lenguaje de programación pues muy bueno también, pero pues que no se sujeta tampoco dentro de los ámbitos de desarrollo estructurales. Maneja también modelo de vista controlador como muchos otros lenguajes, ¿sí? Muchas otras aplicaciones dentro del lado server.
Preguntas, inquietudes, hasta allí, muchachos. Preguntas, inquietudes. Pues, claro, lo del modelo de vista controlador está claro para mí. ¿Conocían el modelo vista controlador? Por encimita, sí, señor. Sí, lo importante un es que... un poco conceptual lo conocíamos. Sí, la cuestión es de que esa conceptualización la pasen ustedes ya a desarrollar en forma, ¿sí? Con un framework, empiecen a investigar pues algunos frameworks que están en el mercado. Yo he tenido experiencias con CodeIgniter, muy bueno. La experiencia ha sido buena porque tiene unos plugins bastante rápidos para el desarrollo de los frontend en las bases de datos. Por ejemplo, el Grocery Recruit, que es un third party, o sea, es un software de terceros que se monta en la versión gratuita con Grocery Recruit y puede generar formularios tomando el repositorio de la base de datos. O sea que es una gran ventaja. Bueno, entonces, esa sería la introducción a lo que son los patrones de diseño y diseño de software. En la próxima clase, pues vamos a hablar sobre la construcción que se hace en las aplicaciones y lo importante que se debe tomar en cuenta para el manejo de las redes. No sé si... Creo que ustedes están viendo, algunos de ustedes están viendo herramientas de programación conmigo, la 3. Sí, profe, varios de acá. Sí, entonces vamos a hablar en la próxima clase algo sobre las redes. Sobre redes y cómo se genera el diseño de software en función de las redes. ¿Sí? Y hablar un poquito también sobre niveles de seguridad, ¿no? Que eso es importante dentro de todo tipo de estructura informativa. Entonces, pues muchachos, voy a dejar una actividad para la próxima clase. Se la voy a dejar de aquí a mañana en la zona de actividades, pues para que ustedes la desarrollen y complementen lo que acabaron de ver. Ya posté la primera parte del video para que ustedes, pues los que quieran retroalimentar lo que acabamos de ver, lo puedan hacer. Y con base a eso, pues hagamos esa actividad para la próxima clase. Gracias a Felipe por el aporte allí. Y los demás pues deberían de tomar esa interfaz de diseño, de preview para aplicaciones como parte pues también de lo que vamos a trabajar, porque me interesa de que ustedes, además de utilizar esas herramientas de scratching para hacer diseño, pues tengan claro que vamos a trabajar también UML, porque el diseño no se limita solamente al frontend, sino que también a la estructura de las clases y cómo el software, el programa genera esa comunicación. Entonces eso lo vamos a trabajar también pues con las herramientas que vimos en la clase anterior, ¿sí? El Lucidchart y el StarUML, que ustedes lo pueden descargar si quieren instalarlo en su equipo. Bien, muchachos, pues no es más preguntas hasta allí, inquietudes, aportes. No, profe, ninguna, pues está chévere el tema. Está muy interesante. Sí, aquí como les digo, no vamos a utilizar aquí programación orientada a objetos directamente, no, o sea, es entender de que todo el software tiene sus patrones de diseño y esos patrones de diseño pues obviamente están acogidos a unas convenciones, ¿no? Desde el manejo del color, psicología del color también, y hasta el tamaño y hasta el nombre que se le da a cada componente. Yo le aprendí a un profesor en la universidad que me enseñó. Él es el dueño del Cinema Centro, Julio César.
él me enseñó a que cuando usted esté programando y establezca el nombre de los componentes, si es un botón, entonces colóquele el prefijo btn. Que si es una lista desplegable, colóquele el prefijo lst. Que si es, por ejemplo, un frame, una ventana, frm o formulario, frm. Entonces miren que lo importante de esas bobaditas, como algunos le dicen, lo importante de tener claras las convenciones para ustedes asignarle el nombre a los componentes. ¿Por qué? Pues porque usted en el código va a poder reconocer la variable asociada al elemento que está con el prefijo. Entonces, esos son patrones de desarrollo y que debemos de tomar en cuenta en el momento en que vayamos a codificar. Que si usted va a codificar, por ejemplo, algo que va a ser tan repetitivo, pues diseñe una clase. O si es muy local, pues diseñe una función que no retorne valor. Entonces, ese tipo de cosas son las buenas prácticas para el desarrollo de software. Deben de tomarse en cuenta. Igual yo les daré a ustedes también unas pinitos de cómo desarrollar esas prácticas. ¿Listo? Entonces, jóvenes, no es más. Ya llamé a lista. A ver, yo veo por aquí. Sí, están todos menos Camila Andrea Escobar. Esa señorita no la conozco, no la he visto, pues llegó el primer día, pero se escapó de inmediato. Diego León pidió excusa, es excusado. Y a ver, Andrés Felipe Chamorro, Santiago Chávez sí está, Olarte, Guapacha, San Clemente y Posada. Sí están acá. Bueno. Entonces, señores, no es más. Nos vemos para los que tienen herramientas de programación 3. Para el día jueves estaremos empezando a hablar sobre codificación en redes. ¿Sí? Conceptos sobre redes y un abrebocas para hablar del JDBC, el conector de MySQL o cualquier conector que se enlace a Java NetBeans en bases de datos. Listo, señores, así quedamos. Listo, profe. Gracias. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Bueno, que tenga buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.